tenemos otro invitado especial, esta vez en nuestro segmento La Consulta, porque nos acompaña el día de hoy el doctor Aldo Ávila. Él es cirujano general, también trata los temas de laparoscopía y robótica. Además, es presidente de ASPACI, la Asociación Panameña de Cirugía, pero está aquí para hablarnos de un tema importante. Se trata de la hernia. Vamos a hablar de los tipos de hernia, también cómo identificarlas y qué es lo que ocurre cuando se dan las hernias a muy temprana edad. Doctor, buenos días y bienvenido a En la Mañana. Muy buenos días. Hablábamos un poco afuera de cámara acerca de la hernia, principalmente preguntarle cómo se produce la hernia, por qué se produce. Bueno, las hernias principalmente o fácilmente se pueden describir como defectos que ocurren generalmente en la pared abdominal, y estos defectos hacen que el contenido del abdomen pueda pasar hacia afuera y las personas pueden percibirlo inicialmente por un dolor, una molestia, y luego se ve una protuberancia o un bultito que pueden palparse. ¿Eso tiene un motivo específico? ¿Ocurre siempre a temprana edad? ¿O por qué ocurre exactamente? Porque desde muy chicos nos dicen, no levantes eso que está muy pesado, claro, te va a salir una hernia, sí, ten cuidado. ¿Por qué pasa exactamente, doctor? Sí, bueno, hay varios factores, o algunos son genéticos. A veces hay cosas que durante el embarazo el bebé no se desarrolla completamente al 100% y pueden haber pequeños defectos que queden. Pero la mayoría de ellos, las hernias se desarrollan durante la vida, sí, por temas de alzar peso, temas de aumentos de la presión intraabdominal, sobre todo en las mujeres embarazadas, cosas como esas, golpes, traumas, etcétera. Así que sí hay muchas razones. Y hay un tipo de hernia que se llama hernias postincisionales, que generalmente ocurren en pacientes que ya han sido operados del abdomen y por lo tanto esa área puede ser más débil. Y en este caso, cuando descubres, pues tengo una hernia, tengo que ir a hacerme una operación, ¿existen algún tipo de complicaciones principalmente? Y, o sea, ¿puede esto pues tener un riesgo de vida para la persona que decide hacer esta operación por hernia? Bueno, al ser un defecto que es mecánico, puede o no tener repercusiones. Siempre hay complicaciones en los temas médicos. Hay inclusive algunos tipos de hernias en algún tipo de paciente que no es necesario tener cirugía. Pero sí, la complicación más temida de las hernias es que, como comenté, lo que sale no pueda volver a entrar, y aparte de eso esté comprometida la circulación que le llega a ese órgano o a esa víscera que está afuera. Entonces en esos casos sí pueden ser complicaciones desde obstrucción intestinal o que se pierda la circulación al órgano y entonces tengamos algunos problemas de septicemia. Doctor Aldo, mencionó usted un tipo de hernia, pero además de ese, ¿cuántos otros tipos existen? Sí, en los temas abdominales tenemos varios tipos. Los más comunes son la hernia en el ombligo, que se llama umbilical, la hernia en el área del pegue entre el muslo con la pelvis, que se llama hernia inguinal. Dentro de los tipos inguinales hay hernias directas, indirectas y femorales. Tenemos las hernias epigástricas que están en el área por arriba del ombligo y debajo del esternón. Y como les comenté, también están las hernias en cerca de las incisiones donde se cortaron anteriormente pacientes que sufrieron cirugías abdominales, y esas áreas son más débiles y pueden desarrollar hernias. ¿Existe algún tipo de precaución para evitar? Por lo general, como bien lo mencionaba Yami, es nuestra edad adolescente, en la niñez, que nos mencionan el cuidado por la hernia. Posterior, pues nos hacemos adultos y pues nos desconectamos de esa posibilidad, ¿verdad? Pero hacemos ejercicio, levantamos peso, a veces más del adecuado o el debido, y pues existe algún tipo de prevención en el caso de quienes nos ejercitamos, levantar peso, si usted ha tenido este tipo de operación que no tiene que ver con hernia, pero ha tenido esta operación, no debería hacer este tipo de ejercicio o pues forzar su cuerpo de alguna manera. O sea, ¿existe algún tip preventivo para evitar pues ser? Yo le tengo pánico, siempre he tenido pánico tanto, o sea, yo le tengo pánico a todas las operaciones, las que no han sido decididas por mí, pero, o sea, las que han sido decididas por mí, pues no le tuve tanto miedo, pero si nosotros tuviéramos, por ejemplo, siempre tenía miedo que me diera una hernia, siempre tenía miedo a pues el apéndice, tener que operarme el apéndice, y yo sentía un dolor y yo no quería decir nada porque no quería que me operaran del apéndice ni de nada. O sea, es que por eso quisiera saber si existe pues algo preventivo que deberíamos tener en cuenta. Bueno, inicialmente, y para darte una respuesta más completa,
tengo que decirte que sí. Todas las cirugías tienen potenciales complicaciones, así que no hay ninguna cirugía que esté libre de ellas. Sin embargo, lo principal es que acudas donde un médico que esté certificado, un médico que esté entrenado en lo que está haciendo. Fuera de eso, toda vez que probablemente la mayor posibilidad de tener hernias son aquellos pacientes que hacen mucho esfuerzo físico. Luego, saber hacer ese esfuerzo físico, y si estás en el gimnasio, saber hacerlo en los ejercicios, tener un profesional que te diga cómo hacerlo. No es lo mismo levantar el peso utilizando la espalda y el abdomen al levantar el peso utilizando las piernas y los muslos, ¿no? Entonces, dicho eso, es difícil a veces controlar el hecho de que puedas tener una hernia o no, y lo importante es detectarla a tiempo y ante tener síntomas ir al médico. Doctor, pero ¿cómo detectar, cómo uno saber cuál es el síntoma que me indica que pudo tener una hernia? Unos ejemplos que nos pueda brindar acerca de esos pequeños síntomas para estar alerta. Por lo general, la mayoría de los pacientes sienten un dolor extraño, algo que no han sentido y que se mantiene en el tiempo. Bajo ciertas circunstancias, por ejemplo, los pacientes se despiertan bien en la mañana, pero luego durante el transcurso del día, por efecto de la gravedad y de hacer esfuerzo físico de caminar y todo lo que hacemos en el día a día, pueden sentir masas, dolores, y ante esta situación es recomendable siempre ir al médico y revisar. Si el dolor se va y no vuelve más, a lo mejor no es nada, pero si el dolor ahí se mantiene siempre y es constante a través de las semanas, es importante ir al médico y evaluarse. Y pues a veces subestimamos, por ejemplo, el ombligo. Yo siento que en muchas ocasiones el ombligo lo subestimamos, y usted ha mencionado pues tipos de hernia que se pueden encontrar previo o posterior a donde se encuentra nuestro ombligo. Pero, por ejemplo, la única salida al detectar ese síntoma, esa posibilidad de hernia, ¿es operarse o cómo de alguna u otra forma pudiera subsanar ese malestar, ese dolor que estamos sintiendo en alguna parte del cuerpo, como usted ya lo mencionó? Bueno, sí, el ombligo es muy frecuente que sea un sitio de hernias, toda vez que ese es el sitio donde el cordón umbilical llega al bebé, y siempre hay un defecto porque ahí entran vasos y arterias de la mamá hacia el bebé. Así que siempre hay un pequeño defecto, y ese defecto puede que no se cierre del todo o que se abra durante el transcurso de la vida. Hablando de estas hernias de ombligo, doctor, y le mencionaba yo fuera de cámara, yo tengo hermanos mellos, son mis hermanos menores, ya hoy día tienen 32 años, pero el varón, pues una niña y un niño, el varón le dio hernia, tuvo una hernia del ombligo. Existe pues la posibilidad de que siendo mellos, pues uno tenga una hernia, el otro no. Ay, ¿qué dice la data que ustedes han investigado, lo que tienen? ¿Hay más casos de hernias en los varones o más casos de hernias en las niñas, por ejemplo? Sí, en los casos de los mellos o de hermanos siempre hay una posibilidad pues de que tengan algo genético o congénito, ¿no? Luego, sobre todo en las hernias inguinales, hay una mayor probabilidad de que los hombres tengan hernia. Está descrito más o menos el 25% de todos los hombres en algún momento pueden desarrollar una hernia inguinal, el 3% de las mujeres. Sin embargo, las mujeres sufren más de hernia inguinal tipo femoral, o sea, les da más a las mujeres que a los hombres. Así que sí hay una data interesante, bien estudiado, y bueno, en manos expertas es un tema que se puede resolver. ¿Y puede poner en riesgo la vida de alguna persona tener una hernia y no detectarla a tiempo? Sí, es correcto. Las hernias, hay muchas personas con hernias y muchas personas que la principal complicación es el dolor, el malestar e inclusive el hecho de verse algún defecto y una bolita que estéticamente no es aceptable por ellos. Pero principalmente la mayor complicación es que esta hernia, al salir y no volver a entrar, causa una obstrucción intestinal. Luego, si esta obstrucción intestinal, como ya comentamos, corta la circulación que le llega al órgano, puede esto causar necrosis y ruptura del órgano y probablemente comprometer mucho la vida del paciente. Bueno, a cuidarse. Gracias, doctor Aldo Ávila. Para finalizar, mucha gente se pregunta, si me dio hernia una vez, luego me operan, ¿existe la posibilidad de que me pueda salir otra hernia? Sí, existe ahí la posibilidad, pero su cirujano lo más seguro es que le va a recomendar para disminuir al máximo esta probabilidad que se opere con mallas, perdón. Casi la mayoría de todas las hernias se operan con malla.
que generalmente es un cuerpo extraño, pero que ha demostrado tener muy buen resultado, no causa muchas complicaciones. Su cirujano le explicará todo al respecto, pero sí, inicialmente casi todas las hernias en casi todos los pacientes es recomendado que se operen y se operen con malla. Gracias, doctor Aldo Ávila. Información sumamente valiosa acerca de los tipos de hernia y también cómo hacer para detectarla y, por supuesto, ir a su médico de cabecera y poder tratar todos estos temas. Gracias, doctor, por acompañarnos el día de hoy. Las redes sociales, doctor, para que se comuniquen, ahí están en pantalla, Aspadi y también la red social de doctor Aldo Ávila, cirujano, Aspadi y la Asociación Panameña de Cirujanos. Y además que tiene, para finalizar, darnos como todos nuestros televidentes que han quedado con esa posibilidad de necesitar ir al médico a hacer las consultas, tiene también un tema además de robot para ese mensaje final a los que nos están viendo. Es cierto que todas las cirugías tienen un tema de riesgo, pero créannos que todos los cirujanos, sobre todo los cirujanos ASPASI que están asociados, tenemos el concepto de que la cirugía siempre está indicada cuando el beneficio obtenido por la cirugía va a sobrepasar el riesgo posible por la cirugía en sí. Y hay muchos tipos de formas de operar a los pacientes con hernias. La más conocida es la cirugía abierta, que son por incisiones. A veces son incisiones de 8, 10, 12 centímetros según lo que se necesite. Y en los últimos 30 a 40 años se ha introducido la cirugía mínimamente invasiva. Todos creo que reconocen la palabra laparoscopía, sí, que significa que se pueden reparar estas hernias por orificios de 1 a 0.5 centímetros. Y últimamente en Panamá ya contamos con tecnología de hace 12 años, en donde se hacen esas cirugías asistidas por robots. Hay plataformas robóticas que brindan el beneficio al cirujano de poder ver mejor, tener más precisión, tener más movimiento dentro del cuerpo del paciente y por lo tanto los resultados son más precisos y son mejores. Gracias, doctor Aldo Ávila, presidente de ASPASI, Asociación Panameña de Cirujanos, y por supuesto Panamá a la vanguardia en materia tecnológica y de salud.